Les pido que se pongan de pie, por favor. Pueden sentarse. Continuando con la audiencia de juicio oral, se procede a dar el uso de la voz al agente del Ministerio Público para los efectos de que formule los alegatos de conclusión. Adelante, agente del Ministerio Público. Claro que sí, señora, pero antes de que mi homólogo proceda a dar sus alegatos de apertura, únicamente para que quede registrado que conforme el artículo 397, en su primer párrafo, se dispone que una vez desahogados los medios de pruebas correspondientes ofrecidos por las partes, se procederá a la clausura del debate, una vez que ya concluyan en específico estas partes, terminado también los alegatos de apertura. Y en este sentido, evidentemente, compareció una persona a la cual pues no se le pudo identificar como Daniel López Cruz, y evidentemente pues solamente para que quede registro que conforme al artículo 367 del Código Procesal Penal en la materia se tenía que disponer la comparecencia vía la fuerza pública, únicamente para hacer esa precisión. Abogado defensor, ¿tiene algo que decir? Sí, en cuanto al argumento expresado por la Fiscalía, pues son de que debe ser presentado por los elementos de seguridad pública, inclusive en esos términos también la Policía de Seguridad Pública debería de identificar a dicha persona, y estamos y si se procede ante un desahogo de tal testimonio, estaríamos ante una violación procesal.
Escuchados los intervinientes, este tribunal procede a resolver. El artículo 397 del Código Procesal Penal Acusatorio para el Estado de Tabasco establece que, terminado el desahogo de los medios de prueba, el presidente concederá sucesivamente la palabra al agente del Ministerio Público, al acusador particular, al acusador privado y al tercero objetivamente responsable, si los hubiere, y al abogado defensor del acusado para que en ese orden emitan sus alegatos. Y el artículo 367 habla sobre dicho ordenamiento jurídico habla sobre la compulsión. Si el testigo no se presenta a la citación, se le hará comparecer por medio de la fuerza pública. Artículos que en esta audiencia el agente del Ministerio Público ha citado, manifestando que lo que corresponde en un momento dado sería citar al testigo Daniel López Cruz para los efectos de comparecer ante esta audiencia. En primer término, es de decirle al agente del Ministerio Público que no ha lugar a su petición. En primer lugar, porque esta ya, la cuestión al respecto ya fue debatida y ya fue resuelta por este tribunal. Y en segundo lugar, porque también es de tomar en consideración que desde el inicio de la presente audiencia, este tribunal fue claro en preguntarles si sus testigos se encontraban presentes, y ellos esclarecieron y dijeron que ciertamente se encontraban sus testigos, y cuando en el momento que estuvo una persona del sexo masculino ante este tribunal, quien dijo llamarse Daniel López Cruz, el agente del Ministerio Público, Rubén Calvo Martínez, estableció específicamente que se trataba de la persona que había comparecido ante él. Sin embargo, no determinó de ninguna manera que se tratara de la misma persona, dado que no presentó identificación alguna, como le hizo ver este tribunal de oralidad en el momento procesal oportuno. Por lo tanto, no ha lugar a la petición referente a que se deba de cerrar debate al respecto, dado que el artículo 397 del Código Procesal Penal Acusatorio no establece de ninguna manera que se deba de cerrar debate alguno, sino el debate se tiene que cerrar hasta que se concluyan los alegatos de clausura. Por lo tanto, esta juzgadora procede a desechar de plano la petición, máxime que su derecho para hacer esas manifestaciones precluyó desde que había concluido el desahogo de pruebas, y el cual también dijeron que no había ninguna otra prueba por la cual tuvieran que desahogar. Por lo tanto, procedemos a continuar a darle el uso de la voz tanto al agente del Ministerio Público y al abogado defensor en su oportunidad para que se proceda a desahogar los alegatos de clausuras. Adelante, agente del Ministerio Público. Gracias, señoría. Señores jueces del Tribunal de Juicio Oral, no debemos permitir la impunidad. Esta Fiscalía logró cumplir su promesa realizada en su alegato de apertura, pues con los elementos de prueba que fueron desahogados, se puede establecer sin duda razonable que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, y que la persona que cometió ese hecho fue Eliseo Reyes García. La representación social sostuvo desde el inicio de la presente audiencia que el acusado es la persona que el día 6 de julio del año 2013, entre las 6:30 y 7 de la noche, estando en el interior del bar El Cuarto Frío, ubicado frente a la Fuente de los Patos, en el Boulevard Carlos A. Madrazo, privó de la vida a Arturo Solano Rodríguez, y que dicha privación de la vida la realizaba con la calificativa que el occiso no tuvo ocasión para defenderse ni evitar el mal que se le quería hacer. De acuerdo con el dictamen de necropsia del doctor José Ángel Lamilla, en su testimonio, quien claramente explicó en esta audiencia que, de acuerdo a su dictamen, especificó que la causa que le produjo la muerte fue ocasionada por una herida cortocontusa penetrante de tórax con sección en la arteria carótida primitiva izquierda, mismo que ocasionó un choque hemorrágico que fue la causa inmediata de la muerte. Testimonio que es digno, ya que es un empleado de la Procuraduría General de Justicia del Estado y quien cuenta con sus conocimientos técnicos y científicos en la materia de medicina
pues es un médico forense y para haber llegado a determinar esas conclusiones. Escuchamos también la declaración del agente aprehensor José López González, mismos que en su testimonio nos narró la forma y circunstancia donde ocurrieron los hechos, la forma como tuvo conocimiento de estos, la persecución que le hicieron al acusado Eliseo Reyes García, quien iba acompañado de otro sujeto, estos a bordo de una motocicleta y se dieron a la fuga, así como el señalamiento que le hizo el testigo al momento de la detención de ambos sujetos, el día 6 de julio del año 2013. Presenciamos también y escuchamos el testimonio de Miguel Ángel Pérez Sánchez, persona que llegó al lugar en donde se encontraba el cuerpo sin vida, mientras que en vida respondía al nombre de Arturo Solano Rodríguez, por lo que éste se encargó de dar aviso a la Fiscalía, así como a peritos y la Policía Investigadora, para que se trasladaran a la calle Miguel Hidalgo de la colonia Josefa Ortiz de Domínguez, para que estos realizaran el levantamiento del cuerpo sin vida de Arturo Solano Rodríguez. No podemos olvidarnos también de la declaración del padre del hoy occiso, pues el señor Isidro Solano García, quien desde las 6:30 de la tarde tuvo conocimiento que su hijo había sido apuñaleado y que se encontraba en la calle Miguel Hidalgo de la colonia Josefa Ortiz de Domínguez. Asimismo, declaró identificar al cuerpo sin vida. Hizo un señalamiento de acuerdo a lo que fue escuchado por el testigo Daniel López Cruz, mismo que le dijo quién había sido la persona que había cometido ese homicidio. Así también se escuchó el acta de nacimiento de Arturo Solano Rodríguez, mismo que nos decía que nació el 30 de agosto, así como su acta de defunción, que fue otorgada por la oficial del registro civil, Diana Ramón Lanestosa. Esta fue su acta de defunción. Tuvimos también y escuchamos al testigo Edgar Renán Custodio Gordillo, quien confirmó mediante fijaciones fotográficas que realizó en el lugar donde fue detenido el acusado Eliseo Reyes García, precisamente el día 6 de julio del año 2013, así como dentro en la exposición de sus fijaciones fotográficas realizadas en dicho lugar, se encontró el indicio, lo que es la motocicleta con placas de circulación 7EYDI, las prendas de vestir que fueron expuestas y mismas que traían manchas hemáticas. De esta manera, el Ministerio Público ha comprobado, más allá de toda duda razonable, que el acusado, Eliseo Reyes García, privó de la vida a Arturo Solano Rodríguez y lo llevó a cometer este delito de homicidio calificado previsto y sancionado en el artículo 110 y 112, relacionado con el artículo 123, fracción primera del Código Penal vigente en este estado, en agravio de Arturo Solano Rodríguez. Esto es así porque en la presente causa penal han quedado demostrados los elementos del delito de homicidio calificado, pues de todo lo argumentado en esta fiscalía se esclarecen los hechos ocurridos el pasado 6 de julio entre las 18:30 y las 19 horas en el bar El Cuarto Frío, que se ubica en la Fuente de los Patos sobre el Boulevard Carlos A. Madrazo, cuando dos personas del sexo masculino atacaron a la víctima Arturo Solano Rodríguez, mientras Juan Carlos Zacarías Lara lo sujetaba. Eliseo Reyes García lo apuñaleaba con un pico de botella. Por lo que la plena responsabilidad de Eliseo Reyes García fue de su actuar doloso, ya que sabía y conocía que su actuar, el privar de la vida a alguien, es contrario a derecho. Se considera autor material directo, pues fue precisamente quien cometió el ilícito. Por lo cual, esta representación social solicita que se le condene a Eliseo Reyes García a la pena de prisión de 50 años por considerar
que el acusado Eliseo Reyes García tiene un grado de culpabilidad máxima, pues actuó con dolo y aventajado de conformidad con lo que establece el artículo 110 y 112 relacionado con el 123, fracción primera del Código Penal vigente en el Estado. Y asimismo se le condene al pago de la reparación del daño en términos como lo prevé el artículo 27 y 34 del Código Penal vigente en el Estado. Esto de multiplicar la cantidad de 1.460 días por 61.38, salario vigente en la época, dando como resultado 89.614 pesos con 80 centavos. Agente del Ministerio Público, disculpe lo interrumpa, sí. Limítese única y exclusivamente a sus alegatos de clausura con respecto al juicio. La cuestión relativo a las penas y la reparación del daño podrán ser objeto y materia de la audiencia correspondiente en su momento dado. Ok, señoría, únicamente en sus manos está resolver este caso. ¿Es cuánto? Abogado defensor. Silenciada, buenas tardes. Señores jueces de este tribunal, cuando se dio el alegato inicial en esta audiencia, fuimos claros al referir que esta fiscalía, con pruebas meramente circunstanciales y endeble, pretendía inculpar a un inocente. En este caso es el señor Eliseo Reyes García, que más allá de toda duda razonable, debe prevalecer el principio de presunción de inocencia que consagra nuestro nuevo sistema penal. Pues bien, señores jueces, después de haber apreciado el desahogo de todas y cada una de las probanzas que se dieron en este juicio oral, ustedes pudieron escuchar y observar que estas no tienen lógica entre sí, máxime que también la prueba científica pericial, como lo es la necropsia, demuestra que el hoyo occiso no fue privado de la vida bajo la circunstancia de forma y medios comisivos. Como pudieron también advertir en los testigos y peritos que esta fiscalía desarrolló y puso ante estos estados, que primeramente a médico Miguel Ángel Alamilla, prueba científica, que conforme a lo que él refería en esta audiencia, que la herida cortocontusa se produce mediante dos fuerzas, una que golpea y la otra que penetra. Y al desarrollo de este contrainterrogatorio también refirió que ni el cuero cabelludo, ni la herida, una de las heridas que portaba, ni la herida que produjo la muerte, se encontró ningún indicio de vidrio o cualquier otra partícula ajena a este cuerpo, lo que nos está llevando que no fue bajo estas circunstancias en las que se dio o perdió la vida el hoyo occiso. Si nos vamos a los testigos José López González, Miguel Ángel Pérez González, estos desconocen la forma en que perdiera la vida el hoyo occiso, pero sí fueron claros al referir la descripción de un objeto diferente al que la Fiscalía pretendió hacer valer ante su teoría del caso. Estamos hablando de dos objetos que intervienen en estos hechos. Y en cuanto al perito Edgar Hernán Custodio Gordillo, conforme a todo lo que pudimos observar y evidenciar en esta audiencia, también fue claro que de los objetos y las muestras que toma, además de que no las realiza en el lugar supuestamente de los hechos a como refiere, estas muestras en ningún momento se dieron algún tipo de prueba científica como son las pruebas dactilares en las que se demuestre de quién eran las huellas. No hubo tal investigación, no hubo tal situación en este juicio, como tampoco él pudo observar o decir
a quién pertenecían esos objetos, desconocimiento del objeto, no se sabe de quiénes son o de quiénes eran, simplemente hizo su levantamiento, realizó su muestreo y lo presentó a la fiscalía, pero eso no nos llevó a nada, o no le llevó a ningún objetivo sobre esa teoría en la que pretendía esta fiscalía sustentarla. Lo que sí es claro, que estos datos son evidencia solamente de pruebas meramente circunstanciales que no le constan a ninguno de ellos. Nadie dice o refirió que efectivamente haya estado en el lugar o haya visto tal situación. No hay ningún tipo, no se dio ningún tipo en esta audiencia de evidencia que efectivamente haya sido la persona que estuvo ahí involucrada, o que mi defenso haya estado y que haya sido la persona que haya lesionado al occiso. No hay nada de eso, señores. Es pura, especulación simplemente, o una magnífica historia, pero que no nos lleva a ningún objetivo ni nada. Máxime que, como acabamos de ver, uno de los elementos, no se ha dado uno de los elementos principales, y que en la cual la Fiscalía basó su teoría del caso, como lo es el móvil. ¿Dónde está el móvil? ¿El por qué hizo esto? ¿El por qué atacó? ¿O el por qué se cometió tal hecho? No hay móvil en este asunto, señores magistrados, señores jueces, y tal móvil, simplemente ante la carencia de móvil, es una historia más, una fantástica historia que no nos lleva a ningún punto de referencia o a nada. Por eso, ¿por qué razón? Quizás porque la Fiscalía no tenía clara su teoría de caso, y por lo mismo lo llevó a hacer una teoría totalmente errática y fantástica, de una realidad inexistente, de algo que no había. Por lo mismo, ustedes, señores magistrados, en el desarrollo y desahogo de esta audiencia, pudieron advertir, y queda demostrado, que el señor Eliseo Reyes García no ejercitó la acción que prive de la vida al sujeto pasivo por el cual esta Fiscalía pretendió involucrarlo y pretendió acusarlo. También ha quedado claro en esta audiencia, en esta sala de audiencia, que esta Fiscalía ha realizado una deficiente investigación de los hechos y llegar a la verdad que verdaderamente se pretendía hacer, no obstante que, conforme al numeral 135, la carga de la prueba le corresponde a la Fiscalía, y como pudimos observar y apreciar, se dan bajo pruebas incongruentes, inconsistentes, sin ninguna lógica y no creíbles, porque la supuesta persona no se dio, no vino, o simplemente se fue sobre datos, me comentaron, pero ¿dónde está la prueba principal que debió haber dicho, tú fuiste? No hay, señores, no hay. Estamos ante datos meramente especulativos, que son datos que no se pueden concatenar entre sí, porque no hay lógica, no se da esa lógica, y por lo tanto, esto no puede servir de base para una teoría de caso, argumento por el cual la Fiscalía pretendió basar esta historia para querer inculpar a un inocente. Por lo tanto, señores magistrados, ante la duda razonable y la presunción de inocencia establecida en el artículo 8 de nuestro Código Procesal Penal acusatorio, y que también se encuentra protegido en nuestra Carta Magna, artículo 20, inciso B, fracción primera, y tratados internacionales, debe prevalecer la presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque no fue superada con pruebas y argumentos sólidos y convincentes en esta audiencia. No se ha dado nada de esto, señores. Por lo que, conforme a
a todos los puestos, argumentos y pruebas que ustedes acaban de ver en la cual se desarrollaron en esta audiencia, no existe conducta delictiva alguna que haya desplegado el señor Eliseo Reyes García y que además que tal conducta encuadre en la hipótesis normativa de nuestro derecho y que nos lleve a decir que efectivamente cometió el delito de homicidio calificado y que claramente lo refiere el numeral 110, 112 de nuestro Código Penal, y que si bien es cierto que es claro el Código al referir quién es, a quién le encaja este tipo de delito, el delito de homicidio, esto al no encajar la norma, aunque se dé el delito, como efectivamente hay un muerto, no lo podemos nosotros descartar y se puede hacer a un lado, está el muerto, está la persona que perdió la vida, pero no existe prueba fehaciente que demuestre que efectivamente mi defenso haya encaminado tal conducta a privarlo de la vida. No hay, señores, no hay nada de eso, y que además tampoco existe la responsabilidad que hoy la Fiscalía pretende hacer valer en esta audiencia. Porque quiero dejar en claro que el señor Eliseo Reyes García no resulta ser sujeto activo de la comisión del delito de homicidio, ya que no realiza tal acción en contra del sujeto pasivo en la que éste perdiera la vida, y por ende no existe conducta atípica ni antijurídica. Y apegados al principio de presunción de inocencia, se demuestra plenamente que él no cometió tal delito, por lo que si no se comprueba plenamente el delito por el cual se le pretende imputar, mucho menos puede haber responsabilidad en su comisión, circunstancias que no justificó la Fiscalía. Finalmente, señores jueces, solicito que haga un exhaustivo análisis y en forma conjunta, integral y armónica de la valoración de todas y cada una de las pruebas desahogadas en esta audiencia, en uso de una sana crítica que de una manera lógica y a la máxima de la experiencia les lleve a desarrollar su más criterio y eficaz razonamiento para su correcta apreciación de los hechos vertidos en esta audiencia, resolviendo conforme a derecho. Además, por lo que ante la falta de los elementos del tipo penal y ante la falta de señalamiento claro que incrimine a nuestro representado, solicito a este tribunal sentencia absolutoria y, apegándome al principio indubio Correa, solicito la libertad de mi defendido Eliseo Reyes García. Es todo. He escuchado los intervinientes, se procede a cerrar debate. Se procede a dar el uso de la voz a la víctima por si tiene algo que manifestar en esta audiencia. Sí, pues yo pido, señoría, que pues, sienta que no se haya metido a la ley solo porque no haya tenido, la credencial que lo identifica, solo por eso. Pero que quede claro que si aquí se dicta lo que se vaya a dictar, que quede en mi conciencia, que se los digo, que Juan Carlos y Eliseo nunca se van a quitar de mi conciencia el homicidio, y que solo por Daniel no se llevó a cabo esto. Ya queda de usted que resuelva lo que se vaya a resolver. Se le concede el uso de la voz al acusado para efectos de que si tiene algo que manifestar, puede hacerlo ver en este instante, puede consultarlo con su abogado defensor, recordarle que tiene el derecho a declarar o abstenerse a hacerlo conforme lo marca el artículo 20 constitucional, apartado B. Pues yo soy inocente, no retirado de nadie. Escuchamos
escuchados los intervinientes, se procede a cerrar el debate y este tribunal se retira a deliberar declarando un receso de 20 minutos, mismo que transcurrirá hasta las 16:31 de este día. Por favor de ponerse de pie. Se suspende grabación.